Buenas noches, profe Lida y compañeros. Hoy presentaremos el contexto interno y externo de la educación superior, presentado por Diana Londoño, Estela Cruz, Claudia Romero y Claudia Cruz. Estos son algunos temas que abordaremos el día de hoy. Comencemos por las variables externas. Una de ellas es el mundo del trabajo y las exigencias contemporáneas. Partamos que en este momento nos encontramos con unas características de época completamente diferentes. El trabajo de hoy no es el trabajo estático de antes que nos aseguraba la estabilidad económica. Hoy se buscan trabajos que nos permitan desarrollar habilidades y, sobre todo, buscar la felicidad y las habilidades personales, el crecimiento personal. Por tanto, el término trabajos ha venido sufriendo grandes cambios, mediados por unos aspectos que tienen que ver con su sentido, con la flexibilización, la agilidad y la inmediatez. Se buscan respuestas inmediatas, todo esto aunado al desarrollo tecnológico. Por tanto, la universidad ha tenido que replantearse un poco cuál es su objetivo en términos de formar para el trabajo, formar para ser felices o desarrollar habilidades y competencias personales, todo en un mundo que se mueve de manera muy rápida y que requiere cambios inmediatos y respuestas inmediatas. Es así que estamos en un momento de cuestionar y buscar equilibrio entre esos sentidos de la universidad y del trabajo. Hoy día, muchos estudiantes están optando muchos jóvenes están optando más por actividades que por profesiones. Por tanto, esas dinámicas sociales y culturales y también los objetivos de la universidad han tenido que movilizarse alrededor de volver a rescatar su sentido, de volver a rescatar cómo aporta al crecimiento personal. En cuanto a las características históricas, Cuba enfrenta desde la Revolución de 1959 un modelo centralizado, donde se crea en el año 1976 el MES, el Ministerio de Educación Superior, para formar ciudadanos para el servicio y la soberanía. Mientras que en Colombia, en el siglo XIX, veíamos que la educación era impregnada por el contexto privado y además el contexto de la iglesia. En cuanto a las características culturales, Cuba se encuentra en, en, en una estabilidad como derecho garantizado a la educación en la Constitución y no como un servicio de mercado. Existe un sentido colectivo del conocimiento en cada una de las ramas que emerge la educación superior, mientras que en Colombia se concibe como esa movilidad social y competitiva. También predomina una diversidad institucional pública y privada donde se trabaja por niveles. En cuanto a la relación con el territorio, Cuba planifica su educación centralizada en cada universidad, responde al contexto donde se está llevando a cabo las actividades locales. Y las universidades municipales integran esa docencia con proyectos agroecológicos. Mientras que en Colombia se concentran las grandes universidades en las distintas ciudades como Medellín, Cali y Bucaramanga. Y las Existe zonas rurales y periféricas pues encuentran una brecha digital bastante grande. Esto nos da pauta para centrar un poco y hablar desde las variables internas, que son factores inherentes a las dinámicas dentro del aula y que influyen en el proceso académico de nuestros estudiantes. Iniciar por hablar con la formación de pregrado entre Colombia y Cuba, cuyo nivel de formación exige unos requisitos de ingreso y unos niveles de formación. Su objetivo es obtener el título de grado. Para ambos, el título de técnico, tecnólogo y profesional hacen parte de esos niveles que corresponden a este espacio. Luego se continúa con la formación posgrado que inicia con la terminación de su pregrado y se enfoca en una educación continua con el fin de avanzar en procesos de adaptación laboral, complementación, actualización, reorientación y profundización. Entre ellos, hablar acerca de la maestría, de la especialización y terminar con el doctorado.
En cuanto a la investigación, ambos países han podido avanzar en esa producción científica. En Colombia se ha enfocado en investigaciones con medicina, biología, ingeniería, y en Cuba se centra mucho más en los procesos de salud. En cuanto a la proyección social, hablar que ambos países tienen un interés superior frente a esas propuestas de intervención capaces de resolver esos problemas sociales, ambos con la intención de transferencia de conocimientos, no solamente científicos, sino académicos, y cuentan ambos países con modalidades de participación en educación continua y proyectos de innovación. Por otra parte, es importante mencionar los desafíos de la educación superior a la luz de la reforma universitaria de Córdoba en 1919, donde a través de un movimiento juvenil liderado por estudiantes argentinos se buscaba democratizar la universidad. Esta reforma transformó la educación superior en América Latina. De la misma forma, esta reforma trajo consigo algunos principios u objetivos, los cuales son los siguientes: defender la educación como un bien público, establecer autonomía, fortalecer la relación universidad-sociedad y por ende la modernización científica. Gestionar también la gratuidad, la democratización del acceso y la participación estudiantil en la toma de decisiones, todo esto centrado en el desarrollo integral del ser humano. Por otra parte, en relación con Cuba, la reforma tuvo una gran influencia, donde en Cuba se buscaba también derribar la dirección elitista de las universidades y la falta de interacción de los programas académicos con las problemáticas del país. Las reformas en los dos países compartieron la lucha contra sistemas universitarios percibidos como autoritarios y dogmáticos. Finalmente, compartiremos unas conclusiones donde el mundo contemporáneo cambió o resignificó el término trabajo, rompiendo con la asociación universidad-trabajo, invitando a la universidad a formar para la vida, la felicidad más que como mano de obra calificada. De la misma forma, estas características histórico-culturales y territoriales de cada país configuraron modelos opuestos. Cuba se sustenta en la planificación central y equidad social, mientras que en Colombia se prioriza la diversificación y competitividad regional. Por otra parte, los ideales de la reforma de Córdoba siguen estando vigentes en la educación superior para que sea más justa y democrática. También es importante que el gobierno y toda la educación superior busque modelos que no sean únicos, ni crear esa dependencia tecnológica, financiera e intelectual. Lo urgente es que cada comunidad académica y los gobiernos elaboren y apliquen políticas públicas para que la educación superior sirva a la sociedad. Gracias. Estas son algunas de las referencias y esperamos que hayan logrado articular los saberes. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos.